Vanguardias literarias: dadaísmo, futurismo, expresionismo y surrealismo. Las vanguardias literarias tienen su origen en Europa y se dan a comienzos del siglo XX. Algunas de las características que encontramos son textos literarios que buscan la innovación, la originalidad a través del símbolo. Básicamente se buscaba la libertad de expresión, la cual se manifestaba alterando la estructura de las obras. Por ejemplo, en la poesía se rompe la métrica y cobran importancia otros elementos que en las corrientes anteriores, como el romanticismo, el realismo o el modernismo, no eran importantes. Uno de esos elementos primordiales era la tipografía, es decir, el tipo de letra. Como podemos ver en estos dos ejemplos, son dos poemas a los que se les llama caligramas. Podemos notar que el tipo de letra es distinta a la ordinaria o a la cotidiana que se utiliza regularmente en los poemas. Como podemos ver, ya estos poemas no están conformados por versos, por lo tanto, se rompe con la métrica, es decir, al ya no tener versos, ya no hay necesidad de contar cuántas sílabas hay en esos poemas para nombrarlos. Otra de las características es que se plasma una expresión individual y de profundo subjetivismo. La mayoría de las vanguardias literarias que veremos a continuación, pues justamente hay una gran predominación de la individualidad del escritor, del subjetivismo. Se busca la libertad absoluta para poder manifestar estos sentimientos. Debido a la gran libertad que caracteriza al movimiento, se tocan temáticas prohibidas por los prejuicios que éstas conllevan, es decir, se abordan temas tabú. El vanguardismo aprovechó los descubrimientos del psicoanálisis de Freud, donde hay una contraposición fuerte del subconsciente con el mundo consciente. Basándose en las aportaciones de Sigmund Freud, se le da una gran importancia a las cosas que pueden expresar nuestros subconscientes, y esto lo vamos a ver reflejado particularmente en el surrealismo. El dadaísmo surge en Suiza y se caracteriza por ir en contra de la lógica. Deja las cosas en manos del azar. Los textos se forman con palabras sin lógica, con palabras sin sentido. Por ejemplo, imaginemos que recortamos palabras de periódicos y de revistas. Luego las introducimos en una bolsa y vamos sacando una por una al azar. Conforme las vayamos sacando, iremos conformando nuestro poema. Entonces, como todo es cuestión de azar y no de conciencia, el texto no tendrá sentido alguno, es decir, será ilógico. Su máximo representante en el ámbito de la literatura es Tristán Tzara. El futurismo surge en Italia y se caracteriza por el rechazo al pasado y, como su nombre lo indica, tiene un gran interés por el futuro, exalta la tecnología y la velocidad. En el caso de la literatura, su principal exponente es Filippo Tommaso Marinetti. El expresionismo surge en Alemania y se caracteriza por la manifestación de sentimientos y emociones, es decir, es un movimiento o una corriente subjetiva. Expresa principalmente la soledad, la miseria, la angustia, entre otros. Su máximo representante en la literatura es Franz Kafka. En el surrealismo encontramos que es un movimiento que surge en Francia y toma como base los descubrimientos del médico Sigmund Freud y se caracteriza por reflejar el subconsciente dejando fluir libremente los pensamientos. En el caso de la literatura, su máximo representante es André Breton. Recapitulando entonces, el dadaísmo se caracteriza por la falta de lógica. El futurismo se caracteriza por el rechazo al pasado
y el interés por el futuro, por la tecnología, por el avance, por la velocidad. El expresionismo es subjetivo y se caracteriza por manifestar las emociones de la persona o del escritor, y el surrealismo se caracteriza por expresar el subconsciente de las personas. Básicamente, para cuestiones del examen nos interesa únicamente saber eh, qué movimientos conformaron a las vanguardias literarias. Es decir, dentro de las vanguardias literarias está el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo. Es lo único que nos interesa para cuestiones del examen, no tanto en qué consiste o cuáles son los representantes, como lo vimos en las corrientes literarias, modernismo, realismo, romanticismo, sino aquí únicamente nos va a funcionar ubicarlas, saber que el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo son pertenecientes a las vanguardias literarias.